Perfecto, profe Paola, ya iniciamos grabación. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todas y para todos. Les damos la cordial bienvenida a la primera sesión del noveno seminario virtual de estadística titulado Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. Este seminario es organizado por la Escuela de Ciencias Básicas Tecnología SBTI UNAD a través de la Red Curricular de Estadística y Probabilidad. Este evento se desarrollará del 4 al 6 de noviembre del 2025, el cual busca promover la reflexión y el intercambio de conocimientos en torno al papel de la estadística como eje fundamental de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, campos que hoy impulsan la transformación digital en múltiples sectores. Antes de iniciar nuestra primera jornada, vamos a darle la invitación a la doctora Yadilei Gabriela León Pérez, líder nacional de la cadena de ciencias básicas SBTI, quien nos comparte un mensaje de bienvenida y apertura para este importante encuentro académico. Estimada líder. Muchas gracias, profe Paola. Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes, ponentes y miembros de nuestra comunidad académica. Reciban un cordial saludo en nombre de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y en especial de la cadena de Ciencias Básicas y la Red Curricular de Estadística y Probabilidad. Es un verdadero gusto darles la bienvenida a esta novena edición del Seminario Virtual de Estadística, un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro para el diálogo académico, un espacio precisamente también para la reflexión y la construcción colectiva del conocimiento en torno a la estadística y sus aplicaciones contemporáneas. Este año, precisamente bajo el lema Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, nos reunimos para explorar cómo la estadística continúa siendo el corazón de toda la toma de decisiones informadas, impulsando el desarrollo de modelos inteligentes y el aprovechamiento ético y responsable también de los datos. A lo largo de estas 3 jornadas contaremos con la invaluable participación de conferencistas nacionales e internacionales quienes compartirán sus experiencias de vanguardia y su papel fundamental que juega la estadística en la creación de valor a partir de los datos. Desde la agricultura de la precisión, pasando por el aprendizaje automático accesible para todos, hasta la narración de historias con datos en el ámbito educativo e institucional. Agradecemos profundamente a cada uno de nuestros invitados especiales y también aprovechamos pues este espacio para que podamos interactuar, enriquecer nuestro conocimiento y también potencializar pues nuestro perfil profesional. Sobre todo pues para que podamos también fortalecer la cultura del análisis y la interpretación crítica de los datos, pilares fundamentales de la ciencia moderna. Que este seminario sea una oportunidad para inspirarnos y este es un evento que se consolida como un punto de encuentro esencial para el análisis, la innovación y el aprendizaje. Sean todos bienvenidos al noveno Seminario Virtual de Estadística, que sea una experiencia enriquecedora para cada uno de ustedes. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, agradecemos a la doctora Yadilei Gabriela por sus palabras que nos inspiran y enmarcan el propósito de este seminario, el cual es fortalecer la formación estadística y promover la innovación en los procesos educativos y científicos de nuestra universidad UNAD. Ahora bien, vamos a dar inicio a nuestra primera jornada internacional. Hoy tenemos el honor de contar con la participación del conferencista Didier Murillo Flores, estadístico y desarrollador R. Shinny de la Universidad Estatal de Dakota del Norte, en Estados Unidos. El profesor Murillo nos presentará la conferencia titulada De datos crudos a predicciones confiables, lecciones prácticas en agricultura y ciencia de datos. Una charla que nos permitirá conocer experiencias sobre cómo los modelos estadísticos y la analítica avanzada contribuyen a generar soluciones innovadoras en el sector agrícola. Profesor Didier, es un placer tenerlo con nosotros. Le damos una calurosa bienvenida en nombre de la Universidad UNAD y de todos los asistentes conectados a este seminario. Tiene usted a continuación la palabra. Buenas tardes. Gracias por la introducción. Les quiero dar gracias primero que todo por la invitación. Es un honor para mí poder participar en este tipo de eventos.
y más en Colombia. Entonces, pues vamos a empezar. Sí, ya. Déjame comparto mi pantalla. Ahí todos ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor, ya se ve su pantalla. Ok. Hizo esto. Ok, listo. Eh, Decidí llamar esta presentación de datos crudos a predicciones confiables, lecciones prácticas en agricultura y ciencia de datos. Esto básicamente a mi experiencia de los temas que voy a hablar hoy, de los temas que le voy a presentar, se debe exclusivamente a mi experiencia trabajando en el sector público y alguna que otra experiencia trabajando en el sector privado en colaboraciones en el área de analítica de datos, específicamente en agricultura. Eh, Aunque ya me presentaron, pues quiero eh, recalcar que soy de Colombia, soy del Tolima, estudié en la Universidad del Tolima Matemáticas, luego tuve la oportunidad de viajar y estudié una maestría en estadística en la Universidad de Puerto Rico. Luego de ahí tuve la oportunidad de empezar a trabajar en Estados Unidos. Me especialicé en el área de análisis de datos agrícolas y de desarrollo de software usando R. Aparte de trabajar, también me gusta viajar y leer sobre economía, filosofía y psicología. Entonces, quiero empezar esta presentación con una pregunta y les quiero presentar algo para ver cómo estamos. Entonces, por allá en 1645 las sandías lucían así como esto. Espero que al público le guste la sandía acá. Lucían, eran ácidas, tenían muchas semillas y eran más que todo pálidas. Pero hoy en día tenemos sandías de este estilo, que son dulces, deliciosas en mi opinión, con muy pocas semillas o incluso sin semillas. Y quiero preguntarles cómo creen que pasamos de ese tipo de sandías a las sandías que tenemos hoy en día. Y les tengo tres opciones. Incluso si quieren pueden poner la respuesta que ustedes crean en el chat. Entonces, la primera opción es evolución natural. O sea, esas sandías pasaron de ser ácidas, pálidas, con muchas semillas, a una sandía roja, dulce, con evolución natural. O modificación genética, usando transgénicos. O selección guiada, mediante cruzamientos y selección humana. Pueden poner si quieren en el chat, cuál creen que sea la respuesta. ¿Alguna idea? Bueno, estimado ponente, tenemos diferentes respuestas. Algunos Ajá. dicen la B, otros dicen la C, otros dicen polinización. Las más probables hay B, o sea, modificación genética, clonación, modificación genética, combinación de plantas, entre otras. Entonces Ok. tenemos una variedad de respuestas. Bueno, está muy bien, excelente, y gracias por participar. Sí, aunque muchos pensarían que se debe a modificación genética o transgénicos, la verdad, este tipo de cosas, este tipo de cambios empezaron mucho antes de que estas tecnologías salieran a la luz. Y la respuesta es la modificación, la selección guiada, o sea, mediante cruzamientos y selección humana. O sea, en la práctica, cruzar plantas es posible mediante la polinización de forma natural o a través de una forma guiada con los humanos, ¿no? Nosotros incluso lo podemos hacer en casa. Y
Y esto fue realizado generación tras generación tras generación hasta obtener lo que tenemos hoy en día, que son ese tipo de sandías. Y esto no solo ocurre con sandías, ha ocurrido con el maíz, ha ocurrido con otro tipo, con las papas, ha ocurrido con otro tipo de cultivos, por ejemplo, como la cebada, el trigo, etcétera. Entonces, hoy les quiero mostrar un poquito sobre eso. Les quiero hablar cómo usamos la estadística, las matemáticas, el machine learning, el deep learning, y en combinación con la genética cuantitativa, con la biología, para mejorar genéticamente plantas y así al tiempo poder ofrecer más alimentos al mercado y poder de pronto alimentar muchas más personas en este mundo. ¿Sí? Entonces, la terminología clave aquí es cruzamiento. El cruzamiento o polinización cruzada consiste en la transferencia de polen desde órganos reproductivos masculinos de una planta hacia los órganos reproductivos femeninos de otra planta. Básicamente le implica la transferencia de polen entre dos plantas. Puede ocurrir naturalmente, por ejemplo, las abejas o el viento lo pueden hacer, o de forma controlada mediante eh, de algunas prácticas que realizan las personas. La descendencia puede expresar una combinación de rasgos de ambos parentales, cuando digo parentales del padre, de la parte femenina y la parte masculina. Entonces, en muchos casos, nosotros seleccionamos ese padre, la parte femenina y masculina, con unos rasgos, con unas características bien específicas que yo quiero utilizar para generar nuevas plantas que quiero mantener o quizá generar nuevo material genético con incluso mejores características. Entonces esto ayuda a mantener la diversidad genética y a la creación de nuevas combinaciones genéticas. Dependiendo del cultivo, la polinización o el cruzamiento se puede realizar manualmente. eh, y a partir de ese proceso, pues podemos generar nuevas semillas y esas semillas las podemos utilizar para crecer nuevas plantas. Eh, Acá quiero explicar una partecita que nosotros llamamos F1 y F6, o sea, tenemos F1, F2, F3, F4, F5 y F6, que son básicamente las generaciones. Entonces, imaginemos que tenemos esa planta de tomate, una planta uno, el parental uno, que tiene buen sabor y que tiene buen tamaño el tomate. Pero tenemos otro parental, cual la planta tiene vigor y también lo queremos. Entonces, si queremos cruzar esas dos plantas, obtenemos la F1 y posiblemente vamos a obtener una planta con el sabor y el tamaño del parental uno y el vigor del parental 2. A ese primer cruce nosotros le llamamos F1. Pero si mantenemos haciendo esto, hacemos cruces entre esas variedades o esos genotipos de F1, podemos generar la generación F2, que según las leyes de Mendel, pues vamos a obtener la segregación, ¿cierto? Entonces vamos a obtener un montón de variabilidad, que quizá vamos a empezar a ver cosas que no habíamos visto en nuestros parentales. De pronto, tomates súper pequeñitos, feos, o tomates muy bonitos, plantas muy bonitas, plantas muy feas. Pero la historia no para acá. Podemos seguir haciendo cruzamientos hasta obtener el F3, F4, F5, hasta la F6. En F6 se considera que ya son plantas un poco más puras, más estables, con poca variabilidad, en donde vamos a encontrar quizá esas características que estábamos buscando. Este ciclo se repite en la mayoría de los cultivos. Hablemos de, por ejemplo, trigo, cebada, avena, tomate, papas y otros. La idea es llegar hasta F6 y generar una población lo suficientemente grande para a partir de ahí empezar a llevar ensayos de campo y en donde empezamos a aplicar un poquito de estadística, por ejemplo, los diseños de experimentos, eh, para tratar de evaluar esas líneas que obtuvimos
en nuestra F6, en nuestra generación F6. Entonces, una vez obtenemos esa población, ¿cuál es el objetivo? El tiempo que podría haber pasado desde el F1 hasta el F3 es aproximadamente 3 años. Estoy hablando basado en mi experiencia, por ejemplo, acá en North Dakota, que un ciclo de acá tenemos solamente una temporada en que podemos sembrar en el campo, es en verano. Luego viene el invierno, nos tocaría esperar hasta el siguiente año. Pero si ustedes se dieron cuenta, son 6 generaciones que tenemos que hacer para poder llegar a esa F6. Usualmente los investigadores toman esa F1 y la envían a otras partes del planeta como Nueva Zelanda o Puerto Rico, que en donde cuando es invierno en Estados Unidos, allá es verano. Y así reducen el tiempo de 6 años a 3 años para poder obtener esa población que queremos empezar a testear. Entonces, una vez tenemos esa población F6, lo que más queremos es estimar el rendimiento y la estabilidad con la máxima precisión y la mínima varianza experimental. Entonces, ¿cuál de la población? Dependiendo del tamaño del proyecto, dependiendo del tamaño, si es un programa público de mejoramiento de plantas o es un programa privado, son mucho más grandes. Estaríamos hablando aproximadamente de 2.000 genotipos nuevos en F6 o 10.000, digamos, en programas de mejoramiento que son privados, tienen mucho más dinero y pueden testear mucho más. El tipo de diseño de experimentos que usamos acá en esta etapa se usan diseños experimentales complejos, porque pues no estamos testeando 5 tratamientos o 10 tratamientos, estamos testeando, por ejemplo, 2.000 individuos en el campo. Entonces, usted se preguntará, wow, pero podemos tener suficiente semilla para replicar esos individuos en el campo. Sí, no, muchas veces no. Entonces, lo que se hace acá es usar algunos diseños de experimentos que son un poquito más complejos, donde las réplicas son parcialmente replicadas o no tenemos réplicas como tal, lo único que se replica son algunos controles que ya son variedades que ya conocemos, que son variedades comerciales, que son variedades que ya sabemos que tienen un buen rendimiento, que son resistentes a enfermedades, etcétera. Y pues los elementos críticos acá desde el punto de vista estadístico y el diseño de experimento es la aleatorización. Siempre tiene que haber una aleatorización para reducir el sesgo. Tratar de que hayan réplicas, incluso en el caso en que no podamos tener réplicas, pues al menos los controles tienen que ser replicados porque es la única forma de estimar el error experimental en dos casos. Tener bloques y agregar controles. Por ejemplo, así luce un experimento de campo. Cada parcelita de esas que ustedes ven es una variedad que estamos testeando en el campo. Por lo general, estos tipos de experimentos se arreglan o se organizan entre filos y columnas en arreglos que pueden ser cuadrados o totalmente rectangulares. Bueno, cuando ya estamos en esta etapa es muy importante la recolección de los datos, ¿sí? Porque ya estamos empezando a ya estamos empezando a testear esas variedades en el campo, entonces nos interesa saber cómo esas variedades se están comportando. Acá es importante resaltar que no solamente nos interesa el rendimiento, o sea, lo que produce esa variedad en específico, también nos interesa la altura de la planta. Pensemos que, por ejemplo, en North Dakota hace bastante viento. Entonces no nos interesa tener a los farmers, a los agricultores de acá en North Dakota, no les interesa sembrar plantas de trigo o de cebada muy altas, porque cuando empieza a hacer viento las tiende a doblar y eso son pérdidas. Entonces una de las, podemos pensar como el mejoramiento genético es quizás variedades de trigo con mayor rendimiento por hectárea y de pronto más pequeñas, que el viento no las afecte. O incluso algunos insectos, si la planta es muy alta, también las pueden afectar. Entonces, la forma primaria como recolectamos datos es una vez el experimento está listo para cosechar, pues usamos combinada. Usualmente esas combinadas tienen sensores. Si la combinada es súper moderna, va calculando el rendimiento por plot, va enviando eso directamente a una base de datos y eso va a quedar guardado en una base de datos para que los investigadores puedan acceder a esa información de manera automática.
Otro método de recolectar datos es usando drones. Eh, una vez se planta aproximadamente a los 20 días, cuando los cultivos tienen aproximadamente 20 centímetros de alto, podemos empezar a tomar, a hacer vuelos, uno o dos vuelos por semana, recolectar esas imágenes y procesarlas. Y ahorita se está implementando mucho lo que es IoT, Internet of Things, por su nombre en inglés. Entonces, es básicamente sensores, sensores que podemos poner en el campo para seguir, por ejemplo, microclimas, la temperatura en un plot en específico, el viento, los micronutrientes en las parcelas donde estamos testeando esas variedades, por ejemplo, los niveles de nitrógeno, los niveles de potasio, los niveles de fósforo. Y pues se pueden recopilar esos datos cada hora, cada 15 segundos o a diario. Eso depende de las preguntas que queramos responder en los proyectos de investigación. Una vez obtenemos todos esos datos, empecemos primero con los datos agronómicos. Cuando me refiero a datos agronómicos es, por ejemplo, resistencia a enfermedades. ¿Cuánto fue el rendimiento de esa variedad en ese plot? Es común utilizar métodos estadísticos bien básicos, clásicos como la ANOVA, pero en experimentos complejos, como en esta etapa del mejoramiento genético, cuando tenemos miles de genotipos o miles de plantas nuevas que estamos testeando, es habitual emplear modelos lineales mixtos con ajustes específicos. Cuando me refiero a ajustes específicos, por ejemplo, ajustes espaciales, voy a explicar un poco más adelante por qué necesitamos ese tipo de cosas. Usualmente nosotros no testeamos estas variedades en un solo lugar, porque necesitamos saber si se comporta de manera similar en el sitio A, en el sitio B, en el sitio C, para mirar como se me fue la palabra, eh, cómo se comporta a través de distintos ambientes, ¿sí? Y dado, entonces es necesario tener en cuenta esa parte del modelo que es la interacción. Esa interacción, por lo general, a menos de que asumamos de que no hay interacción, se debe modelar. Eso le llamamos GYE por sus siglas en inglés, Genotype by Environment. Y la forma usual de modelar esa interacción es mediante estructuras de covarianza complejas que permiten representar matemáticamente la relación y respuesta diferencial de los genotipos frente a los ambientes. Esto básicamente lo quiero traducir es, imagínese que una planta se comporta de cierta manera en el ambiente A, pero si llevamos la misma planta al ambiente B, su comportamiento cambia. Puede ser que empeoró o mejoró. Entonces, eso quiere decir que hay una interacción y que el ambiente me está afectando el comportamiento de esa planta y esa interacción debe ser modelada y tenerla en cuenta en el modelo para así tomar decisiones correctas. Pensemos un modelo lineal mixto como algo clásico en donde veamos este ejemplo. Consideremos un ejemplo de un experimento con cuatro plantas, cuatro genotipos y tres repeticiones. Pensemos que es un bloque, un diseño en bloques completamente aleatorizado. Y si usted mira la ecuación, pues tenemos en el modelo mixto, tenemos la parte fija, en donde tenemos las réplicas, tenemos la parte aleatoria, donde tenemos los genotipos, y pues tenemos el error. Este es un ejemplo básicamente para ilustrar el concepto, pero usualmente hacemos esto donde los genotipos son 1000 o 2000. Eh, Ajustamos estos modelos usando software como R, SAS, mayormente R últimamente. Y lo que hacemos es, en su mayoría, automatizar estos procesos, estos modelos donde el usuario solamente suba sus datos, seleccione los parámetros que quiera agregar y le dé correr al modelo y a partir de ahí va a generar sus predicciones. Y basado en esas predicciones, pues él toma la decisión. Volvamos al ejemplo, por ejemplo, al ejemplo de 2000 genotipos, que partimos F6 con 2000 genotipos, llevamos esos 2000 genotipos al campo
y queremos seleccionar solo un porcentaje de ellos porque son bastantes, o al menos descartar los peores. Y usualmente ellos seleccionan el 10% de esos 2.000, aproximadamente serían 200. Entonces ellos usan este tipo de modelos para seleccionar esos 200 genotipos y pasar a la siguiente etapa. Eh, eh, Incluso esta imagen es de un amigo que trabaja en Palmira, que trabajaba en Palmira en el CIAT. Es un experimento de frijoles. Entonces acá les quiero ilustrar cómo se ven estos experimentos en el campo. Pensemos que R1 y R2 son dos réplicas de este experimento y ese experimento podemos pensar como una matriz que tiene filas y columnas. Entonces, pues podemos ver ese arreglo como un arreglo de filas y columnas en donde cada parcela representa un punto en el espacio, en el plano cartesiano. Lo veo así y lo explico de esa manera porque a partir de ahí podemos interpretar esas filas y esas columnas como coordenadas espaciales que podemos usar para ajustar ciertas condiciones que ocurren en el campo. Porque si volvemos a la estadística clásica, la mayoría de los modelos asumen que los errores son totalmente independientes, ¿cierto? Que no tenemos errores correlacionados en este tipo de modelos. Pero eso no, mayormente no ocurre en este tipo de experimentos porque pensémoslo de esta manera, si tengo dos plantas creciendo, una enseguida de la otra, están compartiendo prácticamente el mismo tipo de suelo, la misma inclinación, los mismos nutrientes, están compartiendo un montón de cosas. Entonces, cuando comparten ese tipo de cosas, el resultado de esas plantas van a estar correlacionados. Y correlación acá significa que el resultado va a ser similar, incluso si esas plantas son diferentes. ¿Por qué es importante modelar el error acá? Porque si no lo hacemos, entonces se van a confundir. Puede ser que una planta haya quedado en una parte muy buena del campo, pero que sea una variedad, un genotipo con muy malas características, pero que debido a las condiciones óptimas que tuvo en el campo, obtuvo buenos resultados. Pero pues, o al contrario, que la variedad sea muy buena, superior, pero que por mala suerte, debido a la aleatorización, le tocó una parte del campo que casi no tiene nutrientes, entonces sus resultados no fueron satisfactorios. Acá solemos modelar el error de varias maneras o esa correlación especial. Se usan modelos matemáticos o métodos matemáticos como splines, se usan modelos autorregresivos para modelar la correlación del error y así encontrar predicciones más ajustadas. Eso respecto a los datos agronómicos. Respecto a las imágenes, básicamente esos drones se pueden volar una o dos veces por semana, se colectan esas imágenes. Cada vuelo puede recolectar 1.000, 2.000 imágenes y luego esas imágenes se llevan a un software. Ese software quiero decir, las va a fusionar a una sola imagen como un mosaico que me representa ese campo. A partir de esa imagen, pues se pueden aplicar algoritmos para decodificar, son índices vegetales como el NDVI, EVI, GNDVI, and CPI. Básicamente estos índices de vegetación se utilizan para mirar la salud del cultivo. Por ejemplo, el NDVI me da una escala aproximadamente entre 0 y 1. Entre más alto, pues vamos a ver colores más verdes de las hojas de las plantas, pero eso puede cambiar dependiendo del cultivo, porque hay cultivos que no son absolutamente verdes las hojas y aún siguen siendo saludables. Pero usualmente podemos usar esa información y son datos numéricos. Son datos numéricos. Podemos usar esa información para entrenar modelos de Machine Learning y predecir ciertas características de la planta, por ejemplo, como maduración. Acá el tiempo es muy importante y si, por ejemplo, podemos detectar a tiempo ciertas variedades que van a madurar más temprano que otras, o sea, ¿qué quiere decir? Que se va a tomar menor tiempo para cosechar. Y si yo puedo detectar esas plantas usando estos índices de vegetación en combinación con modelos de inteligencia artificial, es excelente.
Un caso es, también podemos utilizar esos drones para medir la altura de la planta. Usualmente medir la altura de la planta es bastante complejo porque toca ir parcela por parcela, midiendo la altura, pero cuando se usan drones, pues es un proceso bastante automatizado que tiene un error, pero si lo comparamos con el error humano, es levemente o incluso más pequeño. Eh, IoT Data for Internet of Things, básicamente es sensores. Podemos llevar sensores al campo, estaciones meteorológicas, podemos poner sensores en cada una de las parcelas donde estamos testeando esas variedades y podemos tener acceso a esa data, a ese tipo de datos en básicamente a todo momento, porque estos sistemas están enviando esos datos. Una vez los capturan, los envían a una base de datos o a un sistema y nosotros podemos obtener esos datos y agregarlos a, por ejemplo, a los modelos de inteligencia artificial o machine learning para predecir una característica en específico, como los días de maduración. Básicamente, esos sensores de campo colectan información a una frecuencia determinada, puede ser cada 12 horas o cada 24 horas o cada 15 segundos, dependiendo del dato que queremos recolectar. También podemos incluir estos datos en el modelo lineal mixto como covariables. Si tenemos múltiples sitios, lo importante o lo interesante de estos datos de sensores es que, digamos, en el ambiente A, los datos van a ser un poquito diferentes en el ambiente B, la temperatura va a cambiar. Y acá quiero ser claro, y pues acá no nos interesa, digamos, porque podríamos estar pensando en la audiencia, ok, quiero usar de pronto series temporales o para modelar esos datos. Pues en sí a mí no me interesa ni modelar la temperatura, ni el viento, ni los micronutrientes, ni la cantidad de luz, ni la humedad. A mí lo que me interesa es usar esos datos, incluirlos en un modelo y ver cómo esos datos de humedad, temperatura y otros me afectan la respuesta en esas plantas que estoy testeando en el campo. Para eso usamos por lo general modelos de Machine Learning, modelos mixtos. Entonces quiero volver acá al ciclo. Entonces el ciclo de datos y las etapas de mejoramiento. Una vez recolectamos todos esos datos de datos agronómicos usando las combinadas, sensores, drones o incluso imágenes de satélites, y ya tenemos evidencia para empezar a tomar decisiones. Al comienzo expliqué que pasar de la generación F1 a la generación F6 toma 6 años, pero pues si cortamos el tiempo y llevamos experimentos a la otra parte del planeta, lo podemos reducir a 3 años. Entonces, a partir de ahí vienen los ensayos preliminares, que era lo que les estaba mostrando ahorita. Aproximadamente 2.000 plantas las llevamos a campo en esos ensayos preliminares. Usamos datos agronómicos de drones, de sensores, para entrenar modelos, ajustar modelos, generar predicciones y tomar decisiones informadas que me permitan seleccionar el 10% de esas 2.000 variedades. Con ese 10% que son 200 plantas, entonces pasamos a la siguiente etapa, que son los ensayos intermedios. Y acá el ciclo se repite. Son experimentos un poco más pequeños. Esta vez son experimentos más robustos porque tenemos ya más semilla, podemos hacer más réplicas, pero acá el ciclo se repite y entonces recolectamos otra vez datos agronómicos, de sensores, de drones y ya no seleccionamos quizá el 10%, pero sí el 50%. Entonces, de esos 200 individuos que estábamos testeando, vamos a seleccionar 100. Y de esos 100 pasamos a ensayos avanzados. Si ustedes se dan cuenta, ya han pasado 5 años. Ahorita en esos ensayos avanzados vamos a empezar a testear esos 100 individuos en distintos sitios otra vez, a repetir el ciclo durante 2 o 3 años aproximadamente. Y a partir de ahí terminamos seleccionando una planta o dos plantas después de 7 u 8 años. Entonces, acá es cuando nos damos cuenta lo costoso que es y el tiempo que toma
desarrollar variedades robustas que produzcan más, que sepan más rico, que sean más grandes, con colores diferentes, que sean más grandes, más pequeñas. Dependiendo del cultivo, toma bastante tiempo. Incluso con papas creo que son 15 años. Esto es aproximadamente para trigo, avena y cebada. Es similar. En la selección final, pues tomamos uno o dos individuos y esos individuos por lo general se comercializan. Hay una parte muy importante y es que todo lo que les mostré hasta el momento es usando mejoramiento genético de la manera tradicional y de la manera clásica, pero durante los últimos 15 años se empezó a incorporar nuevas tecnologías que incluyen la información genética para tratar de reducir ese tiempo de 8 años, digamos, se puede reducir entre 1 o 2 años, que pase de 8 a 6 años, sin cortar los experimentos en el campo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues básicamente el uso de información genética, en este caso marcadores moleculares, para predecir valores fenotípicos. Cuando me refiero a valores fenotípicos es características de la planta, características que podamos ver como la altura, el rendimiento, resistencia a enfermedades, sabor, color, dependiendo del cultivo, de los cuales estemos interesados. La idea acá es el método que vamos a entrenar, que el método que vamos a usar en este caso puede ser métodos estadísticos, eh, método de Machine Learning, Deep Learning. Ese método va a aprender de un conjunto de datos que nosotros ya testeamos en el campo, ya recogimos los datos, ya cosechamos. Fue un experimento que se realizó con las mejores prácticas y vamos a usar eso como un conjunto de datos para entrenar ciertos modelos. Una vez tenemos el modelo entrenado, entonces ya vamos a poder predecir material nuevo. Cuando me refiero a material nuevo es como plantas nuevas que no han sido llevadas a campo. Beneficios principales, la reducción del tiempo para liberar 1 o 2 plantas. Como lo dije al comienzo, puede pasar puede reducir 1 año o 2 años. Ahorran bastante dinero, aproximadamente el 40% de los gastos. Testear esto en el campo es bastante costoso. Entonces, si te puedes ahorrar ese 40% y al mismo tiempo puedes ahorrar tiempo, es excelente. Definitivamente, pues la precisión de los resultados depende de la calidad y qué tan representativo es esas variedades nuevas que quieres predecir versus el conjunto de entrenamiento. Acá podemos pensar como un conjunto de entrenamiento. Estos son datos fenotípicos. El ID es el nombre de la variedad o del genotipo. El ambiente es el nombre del ambiente, del sitio. Cuando testeamos esto, se testea por lo general en distintos ambientes, localidades. Tenemos las características de interés que en este caso serían madurez, aceite, proteína y rendimiento. Esta sería la parte fenotípica. Y la parte genotípica, genotípica luce de esta manera, donde el ID es el ID de los individuos, de las plantas, y acá en este caso conocemos las columnas como marcadores moleculares. Lo que conocemos digamos, que si vamos a hacer regresión, sería como las variables, los predictores. En este caso, hay varias formas de codificar el valor de ese marcador en específico para esa variedad. En este caso está 0, 1 y 2. Y usualmente este tipo de datos tiene miles de columnas, incluso millones. ¿Sí? En este caso solamente estoy mostrando unas poquitas, pero usualmente suele tener 20.000, 30.000, 100.000, 1 millón, 2 millones. Ya se podrá imaginar que entrenar este tipo de modelos es bastante costoso computacionalmente, toma tiempo, pero pues también hay formas de reducir la dimensionalidad de esos datos.
También quiero aclarar acá que si quisiéramos, también podemos agregar los datos del clima, los datos que vienen de sensores, los datos que vienen de los drones, esos datos de índices vegetales, se los podemos agregar a los predictores que nos dan los datos genómicos y cruzar todo y construir modelos para predecir, por ejemplo, rendimiento, proteína, aceite y maduración. ¿Y cómo se obtiene o cómo funciona la recolección de esos datos genómicos? Todo parte pues tomando una pequeña muestra de ADN de la planta y eso puede ser del tejido vegetal o de una hoja. Luego en el laboratorio se extrae el ADN usando métodos químicos o kits comerciales. Luego se realiza una purificación, cuantificación para asegurar que el ADN esté limpio y tenga buena calidad, sin contaminar, sin contaminantes y en suficiente calidad. Al final, cuando ya obtenemos los marcadores, luego hay unas partes de informática unos métodos de informática que se utilizan para filtrar esos datos, para recodificarlos y generar una matriz como las que le mostré en la diapositiva anterior con ceros, unos y dos. Estos datos genómicos tienen una característica bien especial, tienen características bien especiales tienen alta dimensionalidad. En este caso, pues lo conocemos como la maldición de la dimensionalidad, en donde el número de predictores es mayor al número de individuos en mi modelo. Entonces, si se dan cuenta, acá no podemos usar estadística clásica. Ah, son datos bastante sucios. Eso se debe a errores técnicos o biológicos al momento del proceso de secuenciación de esos datos de ADN. Van a tener valores faltantes, pues eso quiere decir que algunos marcadores no pueden ser encontrados, no pueden ser secuenciados para algunas plantas en específico. Y absolutamente vamos a tener multicolinealidad, quiere decir pues que vamos a tener un montón de marcadores que están correlacionados consigo mismos. A partir ok, acá quiero aclarar, cuando tenemos valores faltantes, pues hay que hacer imputación de datos. Se usan métodos clásicos como la media, la mediana, pues que los resultados son muy buenos. Un método decente puede ser KNN y otros métodos genéticos más avanzados pueden dar mejores resultados. Y partiendo del supuesto anterior, en donde pues, tenemos mucha dimensionalidad, alta dimensionalidad, tenemos todos esos marcadores o columnas que queremos usar como predictores están altamente correlacionados, entonces juegan un papel muy importante este tipo de regresión estadística que es la regresión lazo y la regresión Rich. Este tipo de regresiones usan regularización L1 y L2 que básicamente, por ejemplo, la L1, además pues, de reducir el número de marcadores, puede llevar algunos coeficientes de esa regresión lineal, porque es básicamente una regresión lineal, a cero, seleccionando automáticamente las variables más importantes del modelo. También tenemos la regresión lazo es el L1, la regresión Rich es L2. Pues, en este caso la penalización reduce el tamaño de todos los coeficientes, pero sin llevarlos todos a cero, porque pues algunos pueden aportar algo de importancia al modelo. También usamos modelos bayesianos. Y en estos modelos bayesianos usan varios tipos de métodos para modelar la relación entre información genómica y la variable respuesta. Usamos kernels, usamos cadenas de Markov, usamos matrices de similitud genómica, usamos kernels que usan distancias, kernels basados en espacios de Hilbert, procesos gaussianos, kernels basados en datos del clima e imágenes. Disculpa acá por las tildes que me fueron en la primera parte. Y desde el punto de vista de Machine Learning, podemos usar, que son bastante buenos. En este caso, últimamente se han empezado a usar el Support Vector Machine.
pues que además de los modelos lineales o modelos bayesianos, en los últimos años se han incorporado estos modelos de aprendizaje automático o machine learning para la predicción genómica y fenotípica. Estos modelos no parten de una, digamos, como de una ecuación fija, sino que pues, la importancia de estos modelos es que toca afinar muchos parámetros y a veces es como la parte complicada. Pero si se hace bien, pueden arrojar resultados y predicciones bastante buenas. Básicamente en el Support Vector Machine busca separar grupos o predecir valores encontrando el límite que mejor discrimina los datos en un espacio de alta dimensión. Es útil cuando las relaciones no son lineales, porque veníamos desde el comienzo cuando hacemos la Ridge Regression y el Lasso Regression, estamos asumiendo la linealidad a través de todos los marcadores o a través de todos mis predictores. También podemos usar Random Forest, XGBoost, KNN, o podemos combinar métodos y ensamblar esos métodos dentro de un nuevo modelo. También usamos Deep Learning. Últimamente se ha encontrado que algunos modelos pueden arrojar muy buenos resultados en el uso de predicciones genómicas. Lo más importante en este caso que nos hemos dado cuenta es agregar datos del clima, datos del suelo, datos de drones, combinar todo y entrenar este tipo de modelos puede ayudar a, a encontrar muy buenas predicciones de la variable de interés. Los modelos que mayormente he usado o hemos usado o he visto que usan en la industria son redes convolucionales, son residual networks, ResNet y redes de perceptrón multicapa. Al final de todo, no importa el modelo que hayamos elegido para realizar nuestras predicciones, siempre se recomienda usar validación cruzada, testear el modelo con distintos traits o una variable de interés con distintos modelos, seleccionar un modelo que veamos que no tenga sobreajuste, luego realizar las predicciones utilizando ese modelo en datos nuevos, en plantas que no estén evaluadas en el campo. La idea es, acá si ustedes ven la parte, la distribución naranja es mis datos de entrenamiento, la distribución azul son las predicciones. Este plot básico lo que me quiere mostrar es que las predicciones deberían estar en el mismo rango de los datos de entrenamiento, algunos plots para ver qué tan confiables son esos resultados o esas predicciones. Y al final, lo que el usuario, que el investigador obtiene son para cada genotipo, para cada planta que él quiera predecir, pues son los valores de esa predicción en específico, con un error estándar y con un nivel de confiabilidad. Esto era lo que les tenía, lo que les quería mostrar. Este tipo usando modelos con información genómica, se puede combinar también en la parte donde obtenemos la generación F6 para reducir la cantidad de material o de plantas que vamos a testear en el campo. Por ejemplo, ya no sería necesario testear esas 2000 variedades, sino solamente una porción bien pequeña y entrenar un modelo con esa porción pequeña para predecir las otras sin necesidad de intervenir. Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias, estimado doctor Murillo. Eh, a nuestros asistentes les agradecemos, por favor, nos brinden sus preguntas. Bien sea pueden levantar la manito para dar en audio su pregunta o la pueden dejar en el chat.
Bueno, acá tenemos una pregunta de Germán Alfonso, muchas gracias. ¿Me confirman si el objetivo es estimar rendimiento y estabilidad con la máxima y la mínima varianza experimental? En este caso, rendimiento o cualquier otra variable de interés, o cualquier variable de interés como por ejemplo rendimiento, altura de la planta, color, si es una fruta, o resistencia a una, enfermedad en específico. Y pues queremos desarrollar esos experimentos siguiendo las buenas prácticas para minimizar la varianza o el error debido a factores externos que no podemos controlar, por ejemplo, como el ambiente, los microclimas, eh, el, o el clima en general o el microclima específicamente en esa parcela en donde estamos testeando los datos. Ok, profe, bueno, tenemos levantada la mano del profesor John Freddy. Profe, por favor, ¿puedes proceder? Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes, compañeros. Didier, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por tu conferencia. Como ya te había mencionado, realmente estábamos muy motivados a escucharte, principalmente porque nos presentas obviamente algo que tú trabajas, ¿cierto? Que es desde la experiencia y lo que hemos podido observar aquí es que bueno, a veces nosotros estudiamos la estadística y nos quedamos cortos porque la estudiamos de una forma muy teórica, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es que realmente en la parte, o sea, en el campo de acción aparece una cantidad de situaciones que exigen, o sea, muchas, o sea, aplicar muchas herramientas, ¿cierto? Eh, bueno, realmente la pregunta, bueno, realmente es una opinión, no sé, desde tu opinión, ¿cierto? ¿Cómo te ha parecido? O sea, ¿tú cómo has llegado realmente ese camino para ser un buen científico de datos, o sea, analizar datos reales, está muy lejos? O sea, es muy lejos llegar hasta allá. O sea, definitivamente lo hace la experiencia. ¿Tú qué nos puedes contar desde tu experiencia, cierto, para llegar hasta allá? Porque lo que vemos aquí es que son muchas herramientas las que se aplican, son muchos los datos que se analizan. Tú lo mencionabas ahí, o sea, pueden surgir, bueno, la palabra que usaste, ¿cierto? O sea, en la recolección de datos a veces quedan muy sucios, ¿cierto? Entonces la limpieza de datos, eso ya exige un conocimiento de herramientas para, o sea, limpiar los datos, tener una base adecuada para pues, proceder a hacer los análisis. Entonces, bueno, no sé si tú me entendiste. Básicamente es todo de forma global, desde tu experiencia, ¿qué nos puedes comentar para llegar allá a ser un científico de datos, pues digamos, eh, en todo el sentido de la palabra, ¿cierto? Que podamos trabajar de hecho con datos reales y problemáticas reales. Sí, Gracias, Lidia. sí, te entiendo la pregunta. Basado en mi experiencia, incluso, pues cuando me gradué, luego tuve la oportunidad de estudiar un posgrado. Y al final todo es muy teórico. Al final todo es muy teórico, quizá en la maestría fue un poco más práctico, pero cuando empecé a trabajar me di cuenta que muchas cosas de las que se aplicaban acá, tipo de diseños experimentales que nunca los vi en el salón de clase, o nunca los vi en un libro. O quizás sí existen en algunos libros, pero muy específicos o muy especializados. Entonces, el proceso es cuestión de experiencia, desde mi punto de vista. Es cuestión de experiencia, pues desde cualquier área del conocimiento uno podría aplicar sus conocimientos y especializarse en un área en específico del análisis de datos, de la ciencia de datos. A mí entender este tipo de cosas me tomó un par de años porque yo no sabía nada de genética, no sabía nada de, bueno, la biología que le enseñan a uno básica, pero toma tiempo, y al final todo es experiencia. Al final todo es experiencia desde mi punto de vista.
Gracias, Didier. Bueno, tenemos 3 manitos levantadas, entonces voy a darle roles para que puedan participar a nuestros asistentes. Muchísimas gracias a nuestros asistentes por querer participar. Les agradecemos, por favor, sean muy claros y muy concisos. Entonces, empezamos con Jensi Milena Cerquera. Jensi, te voy a permitir micrófono y te voy a permitir cámara por si quieres activarla. Entonces, adelante con tu pregunta, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Profe, era para preguntar cómo se toma la asistencia o las evidencias para la tarea 4. Bueno, digamos que esos ya son de cómo realizar el ejercicio de la infografía o de la participación. Lo primero es, No, yo digo o sea, es que hay un punto en la que pide esta evidencia. pueden Creo tomar una que captura de toca, pantalla del nos dan evento. como un certificado. ¿Perdón? Pueden tomar una captura de pantalla del evento si el certificado no les ha llegado antes de que finalice la tarea 4 y pues hacer la respectiva infografía dependiendo del curso del cual pertenezca. ¿Listo? Ah, vale, listo. Listo. Muy importante que puedan diligenciar la asistencia muy cuidadosamente. Si son estudiantes de la UNAD, entonces la institución a la que pertenecen es la UNAD. Entonces, para que tengan esta información, para que se les brinde sus certificados. Preferiblemente su correo institucional, pero si, digamos, usan más un correo personal, entonces hacerlo en el correo personal, ¿sí? Por favor, las preguntas que tengamos que sean propias del espacio y la exposición que nos dio nuestro conferencista Didier, para que pues aprovechemos ese momento que tenemos, que estamos compartiendo con él y que pues él nos brinde sus experiencias y su conocimiento amplio en estadística y en prácticas de agricultura. ¿Listo? Entonces, ya si requerimos alguna información específica de asistencia o de la tarea 4, yo creo que mis compañeros están dando respuesta en el chat y pues también después nosotros les brindaremos los respectivos certificados. Pero entonces la idea es que aprovechemos este espacio, ¿listo? ¿Sí, Paola, profe Milton? buenas tardes, profe. Agradecer en primer lugar a nuestro expositor, muy claro su ponencia. Tenemos en el chat una pregunta y es que en su experiencia, ¿qué tan importante es la limpieza y validación de los datos antes de aplicar los modelos en ciencia de datos? Sí, bastante importante. Es muy importante porque en el caso de modelos genómicos, la calidad de los datos es sumamente importante. Son modelos que son muy sensibles a datos atípicos, son modelos que son muy sensibles a... No podemos tener datos faltantes. Entonces acá la importancia es elegir un buen método para imputar o para predecir esos valores faltantes. En cuestión de datos genómicos hay un montón de teoría que ya es muy especializada, que es la de genética que usan para filtrar, para procesar, para limpiar esos datos. Respecto a datos agronómicos, a datos de sensores, a datos de drones, también es muy importante siempre validar los datos, siempre verificar que si vemos un dato que está como sospechoso, verificar a qué se debe y si realmente no es un error, tratar de incluirlo en el modelo, no eliminarlo de por sí, sino incluirlo en el modelo y ver cómo se comporta el modelo. Sí, doctor Didier, muchas gracias. Efectivamente, a la hora de realizar los modelos es importante tener en cuenta esos outliers o datos atípicos que se presentan y habría que estudiar, vamos, el por qué, ¿no? Bueno, Exacto. digamos que básicamente para centrarlo un poco en cuanto a los estudiantes que se encuentran conectados en esta webconferencia y docentes, en nuestro seminario, digamos que están invitados estudiantes, docentes, investigadores de diferentes programas, de diferentes áreas. Entonces aquí tenemos estudiantes de programas tanto de las ingenierías como de las ciencias sociales.
Y digamos que hay una pregunta que hace alguien de ciencias sociales y es, ¿qué consejo le daría a un estudiante que está empezando a trabajar con herramientas como R para análisis estadísticos aplicados? Elegir un proyecto y llevarlo a cabo. Elegir un proyecto de análisis de datos, eh, definir uno, dos, tres preguntas que quiera contestar y llevarlo a cabo. O sea, basado en mi experiencia, uno aprende haciendo. Ok, doctor Didier, muchas gracias. No sé, compañeros, si están viendo de pronto alguna otra pregunta en el chat. Sí, profe, hay varias, solamente que es que hay muchos mensajes y se van perdiendo. Solo un momento, yo vi algunas Ah, muy interesantes, no sé si sí, Didier las alcanzó a leer. acá estoy leyendo No. una, profe John. Acá estoy leyendo una y dice, ¿cuál considera que es el principal reto al pasar de los datos crudos a modelos predictivos confiables en contextos como la agricultura? La hace un estudiante de la Escuela de Ciencias Agronómicas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Ujú. Uno de los mayores retos es la integración de los datos. Ese es uno de los mayores retos y digamos que en algunos países están bastante avanzados. Pueden integrar datos de drones, de sensores, de combinadas. Van esos datos a la nube o a bases de datos y luego cuando quieras hacer una consulta te traes la georreferenciación de esa parcela en específico para esa planta y analizas cuál fue el microclima, cuál fue la temperatura o puedes ver los nutrientes de ese plot en específico. Pero en nuestro país aún falta mucho. Yo tengo muchos amigos en Brasil colombianos que trabajan allá y lamentablemente me dicen que Brasil le lleva 30 años a Colombia en el desarrollo agrícola y agropecuario. Y en Estados Unidos, Brasil está un poquito más avanzado en algunas cosas que Estados Unidos. Entonces, muchos de los retos es la integración de los datos. A veces cuando no se tienen las herramientas, entonces toca mucho trabajo manual. Ok, muchísimas gracias por esta respuesta. Bueno, nuestros estudiantes están como muy animados a participar. Tenemos una pregunta de nuestro estudiante Héctor Andrés Llanos. Me gustaría que nos profundizara sobre el uso de información satelital y de drones, qué tipos de sensores y en qué momento del análisis de datos se usa esta información. Importante, sí. Los sensores que usa la cámara RGB, dependiendo del proyecto, hay, hay otros sensores que son multiespectral. Eh, y básicamente, ¿en qué momento del proyecto es? Digamos que nosotros podemos volar el dron a partir de los 20 días en que hemos sembrado. Empezamos a colectar esas imágenes. Podemos realizar uno o dos vuelos por semana. Colectamos esas imágenes, las procesamos, porque no podemos tomar una imagen al mismo tiempo, una sola imagen del campo, sino que tenemos que tomar miles de ellas. Luego tomamos todas esas imágenes, las procesamos, hacemos el stitching, es palabra en inglés, y convertimos todas esas imágenes dentro de una sola imagen. A partir de esa imagen, extraemos un montón de información acerca de los colores. eh, También hay algunos drones súper especializados que pueden detectar la temperatura toman la imagen y se detecta la temperatura del campo. También se puede extraer esa información en la etapa, digamos, cuando ya tienes, digamos, que la planta tiene aproximadamente un mes, puedes empezar a usar esos datos que extraes de las imágenes para usar modelos previamente entrenados de de sesiones anteriores, digamos del año anterior, que ya recolectaste esa misma información, entrenaste un modelo y ahorita estarías interesado, por ejemplo, en predecir si cuántos días le va a tomar a esa planta madurar, o calcular la altura o predecir la altura de esa planta usando esos datos que estás recopilando. O incluso predecir el rendimiento
incluso cuando faltan 2 o 3 meses para cosechar. Ok, muchísimas gracias, doctor Didier. Tenemos otra pregunta de Verónica Isabel Cruz. Nos pregunta, ¿qué diferencia es trabajar en un país con menos variantes de especies en plantas en comparación con Colombia? Wow. Pues acá donde yo trabajo hay 11 programas de mejoramiento genético. Está trigo, avena, papas, cebada, canola, pan 5, soya, eh, durum, que es el que se usa para la pasta, el tipo de trigo para la pasta. Se, se me pasan los otros. Bueno, pero acá específica en North Dakota, si uno viaja en verano puede ver todo tipo de cultivos sembrados, pero no exactamente la cantidad de frutas o la cantidad de árboles frutales o el tipo de, otro tipo de plantas que uno ve en Colombia que se cultivan. Eh, por ejemplo, yo nunca había trabajado, no estaba acostumbrado, ni siquiera había visto un cultivo de trigo en mi vida. Acá lo vine a conocer, o de cebada o de avena, que es muy diferente. Entonces, es una cuestión de adaptación. Es una cuestión de adaptación cuando empiezas a conocer cosas nuevas. Pero he visto que, por ejemplo, ahorita en Colombia está muy de moda los arándanos. Está creciendo a nivel exponencial el cultivo de arándanos y la investigación y el dinero que le están dedicando empresas privadas a hacer mejoramiento genético de los arándanos en Colombia, cosa que acá no se puede, que acá simplemente no se cultiva. Ok, profe Didier. Bueno, vamos a darle participación a algunos de nuestros estudiantes asistentes que tienen levantada la manito. John Anderson Fajardo. Entonces, en estos momentos voy a permitirte micrófono y voy a permitirte cámara si consideras activar tu cámara. John, te agradecemos por favor la intervención que tengas sea para que nuestro conferencista nos brinde sus aportes y experiencias respecto a lo que nos ha explicado. Muchísimas gracias, John, y pues tienes la palabra. Buenas tardes para todos. Pues mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo influye la estructura de correlación espacial seleccionada en la interpretación de los resultados en un modelo lineal mixto con ajuste espacial? ¿Y qué consideraciones prácticas se deben tener en cuenta al elegir dicha estructura? Sí, buena pregunta, o varias preguntas. Entonces, lo explicaría desde el punto de vista, digamos, paso a paso. Primero podríamos ajustar el modelo sin ajuste espacial y lo primero que vamos a ver son los residuales, a ver qué tal se ven. Podemos hacer un histograma de los residuales, podemos ver cómo se ve la varianza, si es constante o un cierto patrón específico. Si empezamos a ver cosas raras, empezamos a agregar alguna forma o algún método para tratar de ajustar esa variabilidad de esa correlación espacial. Entonces, lo primero que uno hace cuando construye sus modelos es agregar a los efectos fijos las coordenadas espaciales del campo, que son las filas y las columnas. Ahí corremos el modelo y empezamos a ver. Ahí podríamos usar mm, métodos de selección de modelos, como el IC, BIC, para mirar cómo me cambia, cuál modelo es mejor, si con estos efectos fijos, estas coordenadas espaciales. Luego le podemos agregar splines de esas coordenadas espaciales. Y si, digamos, el patrón extraño en los residuales persiste, podemos agregar un modelo de errores como modelos autorregresivos en una dimensión o 2 dimensiones. Que recordemos que acá tenemos 2 dimensiones, filas y columnas. Podemos empezar como agregarle el modelo de autorregresivo en filas, luego le agregamos el modelo autorregresivo en columnas y empezamos a ver qué tanto me cambian esas predicciones
cómo se comportan los supuestos mediante ciertas visualizaciones y más que todo contestándote la pregunta, ¿cómo me cambian las predicciones? Las predicciones pueden cambiar bastante, ¿ya? Sí, porque si asumimos que los errores son independientes y al final los errores no lo son, pues eso quiere decir que mis predicciones están mal, son incorrectas, que no estoy mejorando y no empeorando la genética de las plantas, porque estoy quizá seleccionando las peores en vez de seleccionar las mejores. Es un proceso, es un proceso. Pero al final, basado en mi experiencia, yo me voy muchas veces por lo más complejo, el modelo básico, donde asumimos independencia mayormente no funciona. Y más cuando son experimentos grandes en el campo. Espero que le haya contestado su pregunta. Muchísimas gracias, profe Didier. Bueno, tenemos otros asistentes que están muy animados a participar, entonces, así como lo hizo nuestro compañero, agradecemos su intervención. Entonces tenemos a Johnny SBTI Occidente. Johnny, entonces te vamos a permitir micrófono y cámara para que por favor participes y nos brindes tu pregunta, ¿listo? Un momento. Por acá. Ya tienes cámara y micrófono. Sí, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, señor. Bueno, mi pregunta es para el doctor Didier, más pues, no tanto tan técnico, sino quería hacerle una pregunta. Tengo entendido que usted está fuera del país, ¿cierto? Entonces, no sé aquí en Colombia qué tan viable es el tema estadístico, quién lo paga, qué empresas acá manejan este tema, porque yo considero que los otros países pues asignan recursos para el tema de la investigación, el tema pues de todo este tema estadístico, pero Colombia como tal creo yo que estamos atrasados es por eso, porque no hay recursos o digamos los entes gubernamentales no asignan recursos para este tipo de estudios. Entonces, de pronto, nosotros como estudiantes que estamos como iniciando este proceso en el tema estadístico, acá en Colombia, si es viable, si lo podemos manejar a través de una empresa o a independiente. ¿Cómo se podría uno surgir o salir adelante a través de la estadística? ¿Por qué lo pregunto también? Porque veo que estos estudios no son de 2 ni 3 días, son de años. Entonces mi pregunta es, durante esos años, ¿quién lo sostiene a uno? Muchas gracias. Bueno, basado en lo que yo sé, en Colombia, en el sector público está Agrosavia. Agrosavia, no sé hasta qué punto ellos tienen programas de mejoramiento genético, pero sí sé que tienen algunos programas de investigación. El otro, que es bastante bueno y famoso, pero que ya es más como multilateral, una organización multilateral, es el CIAT en Palmira, en el Valle. Es un centro de investigación súper famoso, internacional, con muchos científicos de renombre. Y ellos tienen 2 o 3 programas de mejoramiento genético, uno en frijoles, arroz y de pastos para alimentar el ganado. En ese sentido, pero si desde el punto de, si lo ves, no sé a qué punto de pronto en algún momento pueda llegar inversión privada o empresas grandes que quieran invertir en este tipo de cosas. Ahorita les decía lo de los arándanos, creo que también es algo que está empezando. Es algo que está empezando y que el clima de Colombia es perfecto para los arándanos porque se puede dar durante la mayoría del tiempo del año. Entiendo que también están invirtiendo dinero algunas empresas en Colombia para hacer mejoras genéticas de los arándanos, quizá producir más.
mejores sabores o con mayor nutrición. Eso es lo que yo sé de Colombia. O sea, el CIAT, en ese caso, Agrosavia en el sector público. Y si alguien quiere especializarse en esto, también lo puede ver desde un punto de vista como verlo a futuro, digamos, como poder crear una compañía que pueda asesorar y que pueda brindar servicios de análisis estadístico y de datos en el sector agrícola. Muchísimas gracias, profe Didier. Vamos a dar otras intervenciones, pues el día de hoy nuestros asistentes están bastante interactivos e interesados en el tema. Entonces, muy al lugar las intervenciones que han realizado. Entonces, felicitaciones a nuestros asistentes también por estar muy pendientes de la temática que estamos trabajando. Doy el paso a Belkis Sandra Cruz Solarte. Belkis, te voy a permitir micrófono y cámara para que por favor participes. ¿Listo? Belkis, adelante. Sí, buenas tardes, cordial saludo. Soy egresada del SENA en la tecnología de recursos naturales. Me parece muy interesante esta temática que está tratando el doctor Didier. Desafortunadamente ingresé un poco tarde, por lo que solicito comedidamente, si es posible, a mi correo electrónico me pueda enviar la presentación porque me interesa mucho este tema de estadística. Solamente es para ello. He estado escuchando el tema de los arándanos, me parece muy importante también el aguacate, ¿no? El cultivo del aguacate también se está haciendo mucho acá en Colombia, aquí en el Cauca. Y pues ese es mi interés. Muchas gracias. Bien, gracias. Ah, lo olvido, creo que Colombia también hace mejoramiento genético de café. Ok, bueno, vamos a dar intervención a una última personita, Angie Caterín Rodríguez, porque ya hemos dado bastante. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros asistentes por estar tan participativos. Entonces, Angie Caterín Rodríguez, vas a tener activo micrófono y cámara, ¿listo? Para que hagas tu respectiva participación. Adelante, Buenas tardes, ¿por me escucha? te escuchamos perfecto. Pues esta es una pregunta para el doctor Didier. Pues no, desde mi punto de vista, no sé si tenga como conocimiento, experiencia en ese campo, pero quería preguntar cómo se puede utilizar como, digamos, las predicciones confiables o predicciones o lesiones prácticas en agricultura, digamos que en estos tiempos donde el cambio climático puede presentar puede afectar como los diferentes campos, puede ser en Estados Unidos o en Colombia, en otros campos donde por erosión o por diferentes causas no va a dejar pues crecer las plantas de forma eh, que rindan frutos, por decirlo así. O también como no, en innumerables artículos han nombrado que en Noruega están haciendo un banco de alimentos o de semillas por si pasara alguna catástrofe. Entonces, ¿cómo se podría hacer desde el punto de vista de conocimiento del doctor Didier? ¿Cómo se podría cómo manejar eso ante el cambio climático para ofrecer alimentos sostenibles o como sí, desde la ciencia de datos o análisis predictivo. Muchas gracias. Sí. Mira que es una pregunta muy importante, interesante. Gracias. Eh, Todo lo que expliqué acá se aplica para este caso. Pensémoslo desde el punto de vista que tenemos una población y ahorita los queremos testear para qué tan resistentes pueden volverse esas plantas a condiciones extremas de temperatura. Usualmente esos experimentos ocurren en greenhouse, invernaderos. En invernaderos donde configuro un diseño de experimentos con plantas específicas y unos tratamientos que varían la temperatura ambiente, luego le van incrementando la temperatura y empiezan a recolectar datos. Puede ser también con sensores, datos agronómicos.
con drones. Y a partir de esos datos, pues se pueden calibrar, se pueden construir los mismos modelos que mostré acá para predecir o para seleccionar esas plantas que a través de un proceso de mejoramiento genético empiezan a mostrar ciertas características de resistencia a condiciones climáticas extremas. Entonces, es básicamente lo mismo, pero el objetivo del experimento diferente. En este caso, quizá el objetivo del experimento sería identificar variedades de una planta en específico. Hablemos, por ejemplo, del café, que resista ciertas temperaturas, altas temperaturas, y que se adapten al cambio climático que estamos viendo. Sí, pero eso está ocurriendo. Y en el CIAT Colombia lo hacen con frijoles. He participado en algunos experimentos con ellos. Muchas gracias, profe Didier. Bueno, ahora vamos a una última pregunta para no abandonar nuestro chat, que también ha estado muy interactivo. Rosa Emelina Torres nos pregunta, le pregunta al conferencista, ¿cree usted que el mejoramiento genético en plantas alimenticias es favorable para la salud humana o es más un tema comercial? Mejoramiento genético, sí, desde el punto de vista de selección guiada, selección natural, es algo totalmente natural. No hay ninguna intervención de modificación genética. Así que no hay ningún inconveniente. Lo otro serían los transgénicos, que es una cosa totalmente diferente. Ok, bueno, profe Dier, la verdad es muy grato para nosotros que usted haya sido pues nuestro primer conferencista del 9º Seminario Virtual de Estadística, Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. Agradecemos sinceramente su valiosa participación y a todos los asistentes por habernos acompañado en nuestra primera jornada. Profesor Didier, nos gustaría por favor que nos brinde unas palabras para motivar a nuestros estudiantes con el aprendizaje de la estadística. Le comento, acá tenemos de todos los programas de la UNAD, ¿sí? De todas las escuelas. Entonces, de pronto que usted nos brinde un mensaje para nuestros estudiantes para motivarlos en la investigación, en la estadística, en la ciencia de datos y cómo esto puede aportar a sus diferentes profesiones. Y estamos viviendo en una época en donde todos los negocios están integrando datos a la hora de tomar decisiones, así sea agricultura, marketing, medicina, economía, finanzas. Estamos generando datos en tiempo real todos los días. Entonces, la importancia de utilizar esos datos para tomar decisiones está tomando cada día mayor importancia. Y si toman la decisión de que quiero aprender esto, quiero dedicarle tiempo, quiero tomar un proyecto, quiero bajar datos de internet, hay miles de datos disponibles de manera gratis, hay un montón de tutoriales, hay libros totalmente gratis en internet y quiero empezar con un proyecto, eh, empezarlo, terminarlo, dedicarle tiempo, les aseguro que con constancia en un futuro les va a generar frutos. Excelente intervención y reflexión, estimado doctor Didier Murillo. Eh, Nuevamente agradecemos a todos por su participación. Sin lugar a dudas, este ha sido un espacio de reflexión y aprendizaje sobre cómo la estadística y la ciencia de datos se integran para tener soluciones más innovadoras en diferentes contextos. Entonces, no nos vamos sin antes invitarlos a unirse mañana, 5 de noviembre, a nuestra segunda sesión de la conferencia con el experto Evans Vinicius Pereira desde Brasil, titulada Machine Learning y Ciencia de Datos para Todos. Nos encontramos nuevamente a las 5 de la tarde, entonces hora Colombia, claro está, para que por favor pongan en sus agendas este espacio y puedan participar. Doctor Didier, nuevamente muchísimas gracias por su participación. En verdad fue muy grato para nosotros poder dar inicio a nuestro seminario con su conferencia. Gracias por la invitación.
Ok, sí, señor. Bueno, compañeros, entonces ustedes me dirán si ya procedemos, profesor Milton, profesor John Freddy, por favor, si tenemos alguna otra sugerencia, observación. Profe, no te estamos escuchando. Hola, ¿me están escuchando? Sí, el profesor John Frey no lo estamos escuchando, creo que estaba interviniendo hace un momento, pero no se le escuchaba. Ah, profe John Freddy, si por favor requieres hacer una intervención, te escuchamos. Vale, profe, sí, el profe John creo que tiene un inconveniente técnico con el micrófono y solamente pues manifiesta que quiere agradecer pues en este espacio al doctor Didier y pues a todos los estudiantes por participar, los docentes que están conectados y como lo mencionaba hace un momento la profe Paola, pues extendemos nuevamente una invitación para el día de mañana que podamos estar nuevamente reunidos en este espacio académico y pues les deseamos a todos una muy feliz tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego.